Bueno, vamos a esperar un poquito a que Instagram avise que estoy por aquí. Bueno, pues buenísimas noches. Bueno, como sabéis, hoy tengo un directo con Rose, ¿vale? Ya la he invitado para que se una. Vamos a hablar de sexo, fijaros, porque ella ha lanzado un libro que se llama Sexualmente Sanando, un viaje a tu esencia. Y nada, quiero presentarosla, que la conozcáis y la tengo por aquí. Dame un segundo. Bueno, pues nada, a ver si... Sí, Rita, a mí me parece un tema súper interesante. Hola, Rose, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Muy buenas Natalia. noches. Qué placer tenerte por aquí. Muchas gracias. El placer es mío de estar aquí compartiendo contigo y sobre todo hablando de todo lo que vamos a hablar hoy. Sí, sí, aparte un tema, bueno, por aquí están diciendo, wow, qué maravilla de tema, porque al final tu libro es un tema, fijaros, que yo creo que debería de ser mucho más, no normal, pero normalizarlo más. Sin embargo, nos cuesta mucho hablar de sexo, nos cuesta mucho hablar bueno, de las emociones que genera este tema, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero primero que nada me gustaría que te presentaras, que contaras un poquito quién es Rose. Pues me presento. Soy Rose Polo, soy de Madrid y soy una mujer que durante toda mi vida, Natalia, me ha tocado hacerme a mí misma, ¿no? He sido siempre desde ese afán de superación, ese afán de no conformarme, ¿no? Con lo que me contaban, con lo establecido, con lo que era normal. Y yo siempre pensaba, siempre tenía, más que pensar, yo siempre sentía dentro de mí que, que yo había venido a este plano a algo más. No sabía el qué, porque desde muy pequeñita tenía ese llamado. Lo único que, bueno, pues no conocía, no sabía, no tenía las herramientas. Y, bueno, pues causalmente el universo me manda una situación, siendo muy chiquitita, que tengo que gestionar, ¿no? Gestionar desde un lugar de no tener respuestas, no saber qué estaba sucediendo, no, o sea, algo que en su tiempo, cuando yo era pequeñita, te hablo que yo tenía 6 años, o sea, hace 42, para ser exacto, pues el tema del sexo, si ahora es todavía tabú, que es impresionante decir esto Impresionante. en los tiempos en los que estamos, pues imagínate cuando yo tenía 6 años. Sí, tremendo, tremendo, porque además somos las dos de la misma quinta, o sea que yo también con 48 años miro para atrás y digo, madre mía, si el sexo siempre ha sido un tabú en mi familia, con mis padres, con la gente que te rodea, y luego vas creciendo como no sabiendo muy bien cómo gestionar ese tema, ¿no? Efectivamente, pero si tú desde pequeña, bueno, pues empiezas a experimentar tus relaciones sexuales, digamos, de una manera normal, ¿vale? Pero en mi caso, que vengo de un suceso, de un abuso, de un momento muy difícil y muy duro para una niña de 6 años, y sin respuesta y todo tapado, todo callado, porque en mi familia aquello era que esto no tiene que salir de aquí, ni se tiene que conocer, ni se tiene que saber. Ya, Entonces, ¿cómo enfrentas tu vida? ¿Cómo enfrentas la sexualidad desde un lugar así? muy complicado, Muy, muy complicado. muy complicado. Sin embargo, yo lo que saco de todo esto, claro, es la fortaleza, ¿no? Y decir, bueno, obviamente no ha sido fácil, no te voy a decir que no, porque, bueno, han habido momentos muy complicados en mi vida,
Pero bueno, siempre he tenido como ese llamado, ¿no? Tan intenso dentro de mí que decía, bueno, pues de aquí tengo que sacar la parte buena. Claro, Pues claro, que no te queda otra, es que no te queda otra. no te queda otra, efectivamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Me instalo en el dolor, en pobrecita de mí, lo que me ha sucedido? ¿O saco de aquí, pues lo que hoy en día es mi propósito de vida, ¿no? Aprender a transmutar ese dolor, entender el sexo no como algo traumático, ni algo sucio, ni feo, ni todos esos adjetivos que tiene, ¿no? Durante muchos años ha venido con esa carga energética y más en una persona que ha tenido un suceso en su vida duro y difícil, ¿no? Pero tratar, o sea, polarizar todo eso, entender que el sexo cuando es consciente y cuando realmente es desde una conexión de almas, te ayuda a crecer, te ayuda a elevarte, te ayuda a desarrollarte espiritualmente y como bien has dicho tú antes, darle naturalidad a este tema, ¿no? Entonces, mi compromiso y mi labor es, yo soy mamá, tengo un niño de 12 añitos, es desde el minuto uno hacerle entender esto, Qué importante. hacerle efectivamente y hablarle con total naturalidad de lo que es el sexo y de lo que ha vivido su mamá. Exacto, no, no taparlo, porque fíjate, es que bueno, yo ya sabía que no era casualidad que tú y yo nos encontráramos en el camino, porque tenemos unas historias muy similares y fíjate, yo creo que es tan importante normalizar y hablar de todo con total transparencia, porque al final es increíble, pero cuando tienes un suceso como el que te ha pasado a ti siendo una niña, al final terminas tú creyendo que tienes la culpa o que en cierta forma no entiendes muy bien, porque los demás quieren tapar algo que a ti realmente te afecta, entonces tú quedas como en la oscuridad. Al final, este tema lo he hablado con otras personas aquí en directo y es triste porque la víctima pasa a ser la más castigada, ¿no? de toda la historia. Con lo cual, si tendremos que evolucionar y bueno, y dar un giro de 180 grados en este tema. Efectivamente. Y yo por eso siempre pensé, ¿no? Desde el minuto uno, digo, si yo me dedico a esto y estoy transmutando esto, no sé si me oyes bien. Yo te escucho bien, Ah, es que yo aquí tengo aquí un pitido de la vale. calle Vale, que vale, no, ahora digo, madre mía, pero ya habrán parado, pero bueno. vale, yo no sabía si era yo o no. No, 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 es que yo ahora en plena ciudad y madre mía, esto es un caos, porque se escucha mucho, tengo la ventana abierta por el calor y se escucha mucho Vale, tranquila. ruido. Pues lo que te decía, si yo estoy transmutando todo esto y trabajando todo esto, no hago ningún flaco favor a mi hijo ocultándole algo tan potente que ha sucedido en mi vida, ¿no? Entonces, cuando mi hijo empezó a tomar un poquito de conciencia, pues yo empecé a contarle todo esto, ¿no? También para que él entienda que estas cosas, bueno, pues suceden y que no hay que castigar tampoco, ¿no? Porque mira, recuerdo hace unos meses me hicieron una entrevista, ¿no? Y me dijeron si yo estaba a favor de a los violadores y a este tipo, ¿no? Pues de personas que hacen este tipo de acciones, el castigo, ¿no? La cárcel o bueno, etc. Pusieron muchos ejemplos. Y yo dije que no. Yo dije que no porque a mí esto, después de haberlo trabajado mucho, yo lo que siento es compasión por este tipo de personas, porque entiendo que en una mente que se le puede ocurrir este tipo de acciones, ¿cómo estará el corazón de esa persona? ¿Qué no habrá vivido esa persona para que se le puedan ocurrir hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, se me echó todo el mundo encima como diciendo, ¿cómo eres capaz de decir esto? Y parece, y dice, ¿y si a ti te sucediera? Y le dije, efectivamente, por eso mismo lo digo con total argumento de causa, porque yo lo he vivido. Entonces, yo no puedo inculcar a mi hijo el odio o el rencor o un mal pensamiento hacia una persona que comete este tipo de acciones, porque entonces no estaría en coherencia con todo lo que yo transmito y con todo lo que yo he trabajado en mí misma, ¿no?
Entonces, partiendo desde de ahí, de salir de un lugar de victimismo, de salir de un lugar de dolor, la misión totalmente es poner luz a este tipo de situaciones que muchas personas han vivido, Natalia. O sea, Sí, sí, es una lamentablemente, persona. sí, es que hay muchísimas mujeres, lo que pasa es que no se sabe por lo que decíamos antes, que todo se tapaba y yo me atrevería a decir que el número es bastante alarmante, pero todo se tapa y si vamos a generaciones anteriores a las nuestras, muchísimo más, porque nosotras todavía tenemos la valentía de contarlo, de normalizarlo, pero hay gente que no se atreve, porque al final también el miedo a ser juzgadas, el miedo a que, bueno, te apunten con el dedo, ¿no? Es que hay que tener muy claro el por qué lo estás haciendo, el por qué das visibilidad a ciertos temas que son bastante delicados, pero yo te entiendo perfectamente con lo que estabas diciendo antes de perdonar, porque yo creo que cuando decides perdonar, no decides perdonar por la persona que por el agresor, sino perdonas por ti. Perdonas porque al final la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, eso al final se procesa en nuestro cuerpo y terminas enfermándote. Yo al menos he padecido ese tipo de sentimientos y sí que es verdad que lo recuerdo como la época más chunga de mi vida porque realmente mi cuerpo no daba para más. O sea, físicamente el dolor era tremendo y por eso tienes que terminar perdonando para poder sanar tú. No te queda otra. Efectivamente, porque además, como bien aparece en el libro, tu cuerpo te habla, ¿no? Y si no aprendes a ¿No, escucharlo, Rose? sí, 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 o sea, para mí fue súper claro, fue vamos, un grito en toda regla Sí, sí, tal cual. de ponerme a trabajar todo eso, ¿no? Porque era un peso muy pesado que llevaba encima durante muchos años de mi vida. Entonces era como, bueno, algo hay que hacer con esto, No te porque queda otra. Sí, así sí, no sí, puedes porque seguir. no, yo creo que es sanar para seguir viviendo, o mejor dicho, para empezar a vivir, porque al final quien procesa un episodio como el que has procesado tú, el que has vivido tú, al final eh, es que yo creo que no terminas de vivir porque vas creciendo con esa sensación de que eres tú la que tiene la culpa de lo que ha pasado, ¿no? Eres tú, porque al final como nadie habla del tema, es algo que está ahí, pero nadie quiere mirar para ahí. Tú al final es que no entiendes nada. Bueno, al menos yo lo viví así, como no entender nada, incomprensión total y decir, madre mía, esto al final tiene que salir por algún lado, porque es que a mí me está matando. Entonces, o sale o yo termino enfermándome, porque es que no se puede vivir así, ¿no? No se puede vivir efectivamente y además la inseguridad, la baja autoestima, el no creer en ti, el sentirte siempre menos más chiquitita que nadie, el no poder alzar la voz, ¿no? O sea, son tantas y tantas sensaciones, tantos miedos que dices, pero ¿por qué? Porque si yo también me merezco ser feliz, yo también me merezco poder hablar con orgullo y con la cabeza bien alta si yo no he hecho nada y Nada, no ha pasado nada y todo es exacto, perfecto, ¿no? Entonces, exacto. es una liberación brutal y yo la verdad que en estos momentos de mi vida, Natalia, te puedo asegurar que estoy plenamente feliz porque escribir el libro ha sido también un proceso muy transformador, ¿no? Yo Claro, tenía muchos miedos también antes de escribirlo. Lo que tú decías, el ser juzgada, el ser criticada, también en mi familia, ¿qué va a decir mi familia? sí, a ver, yo Que más que nada lo apuntaba por la familia, ¿eh? Yo creo que a la hora de exteriorizarlo, nunca, el miedo nunca surgió de los de fuera, quizás, porque ya era como que lo teníamos incorporado, que me daba un poco igual, pero sí que el hecho de la familia, la más cercana, que en cierta forma sí que pudiera sufrir el hecho de que tú expongas algo que es tan delicado, que al final te afecta a ti en primera persona y que tienes todo el derecho del mundo a exponerlo, pero bueno, lo que dices tú, ese miedo, ¿no? A que te apunten con el dedo y bueno, eh, déjame así decirte es. que es una valentía, yo para mí es de valientes hacerlo. Es algo necesario, pero es de valientes, o sea, demuestra la valentía. A mí mucha gente en su momento me dijo, no pongas tu nombre, no des la cara, escribe el libro, pero no pongas que eres tú, o sea, pon un personaje, no lo hagas con tu nombre. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. A mí me